Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias del Día en Breve. Estas son las noticias más importantes de las últimas horas. Argentina vive un fuerte clima de tensión política tras movilizaciones históricas, mientras el mundo sigue atravesado por conflictos, economía inestable y decisiones clave que impactan a millones de personas. Noticias de Argentina. Masivas marchas y fuerte mensaje contra el gobierno. En las últimas horas, decenas de miles de personas se movilizaron en todo el país por el 24 de marzo en el marco de los 50 años del golpe militar. Un dato clave, la convocatoria fue una de las más grandes de los últimos años. Además, la marcha tuvo un fuerte tono político contra el gobierno de Javier Milei, con críticas por recortes y discursos sobre los derechos humanos. Crece la tensión por políticas de derechos humanos. El debate escaló en las últimas horas tras denuncias por desmantelamiento de organismos y recortes en el área. Otro dato clave tiene que ver con más de 1.200 condenados por delitos de lesa humanidad que podrían verse afectados por cambios en políticas estatales. Y además, organismos advierten un retroceso histórico en materia de memoria, verdad y justicia. Impacto político internacional por la situación argentina. Medios internacionales pusieron el foco en Argentina en las últimas horas, destacando el choque entre la comunidad y también el gobierno. Además, encuestas muestran una mayoría a favor de continuar los juicios por la dictadura. El tema ya genera repercusión global y presión política externa. Señales económicas mixtas en medio de la incertidumbre. Aunque no es el foco principal del día, el contexto económico sigue siendo clave. Por un lado, tenemos proyecciones recientes que estiman un crecimiento cercano al 3,8% en 2026, pero con alta volatilidad. Por su parte, el mercado sigue atento al impacto político en la economía. Clima social en aumento y posible escalada de protestas. Tras las marchas, especialistas advierten que podría haber nuevas movilizaciones en los próximos días. Un dato clave, la creciente participación juvenil en las protestas. Noticias del mundo. Conflictos globales presionan la economía mundial. El contexto internacional sigue marcado por tensiones geopolíticas. Subas recientes en el precio del petróleo generan temor inflacionario a nivel global. Esto impactaría directamente en la Argentina y en los mercados emergentes. Mercados internacionales en alerta. Las bolsas muestran movimientos bruscos en las últimas horas, caídas generalizadas con algunos rebotes parciales. La incertidumbre global afecta a inversiones y distintas monedas. Europa y Estados Unidos sigue de cerca la situación argentina. La repercusión internacional crece. Medios internacionales destacan el giro político del país. Argentina vuelve al centro del debate global. Crisis energética y presión sobre los precios. El aumento del petróleo podría trasladarse a la inflación mundial. Hay expectativa de suba en combustibles y transporte, un impacto directo en el costo de vida. Panorama global, incertidumbre y tensión política. El mundo atraviesa una etapa de alta inestabilidad, combinación de conflictos bélicos y una economía cada vez más frágil. Escenario complejo para los próximos meses. Y hasta acá las noticias más importantes del día en Noticias del Día en Breve. Argentina vive horas intensas con fuerte movilización social y repercusiones internacionales, mientras el mundo sigue en un escenario de incertidumbre económica y política. Hasta aquí las noticias más importantes. Nos reencontramos en el próximo episodio.